¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Jesús Suárez Ávila, soy terapeuta físico y el día de hoy vamos a hablar acerca de la disfunción osteopática. Vamos a hablar acerca de estos problemas importantes dentro de las lesiones que involucran todas las estructuras de nuestro cuerpo y la pérdida de la movilidad como tal. Bien, ¿cómo vamos a definir una disfunción osteopática? Nos dice que es una alteración de la función de algunas estructuras, lo cual se vuelve una patología. Esto lo veníamos mencionando desde las primeras clases, o hacemos mención acerca de cómo las estructuras juegan un papel importante dentro del cuerpo humano, en las cuales si se ven afectadas, vamos a acarrear o atraer ciertas patologías, porque no es lo mismo una lesión o una disfunción a una patología. Cuando hablamos de una patología ya nos podemos estar refiriendo a una lesión crónica o a una enfermedad como tal, pero esto proviene de algo, no sucede nada más porque sí. Entonces, aquí nos hace referencia a las alteraciones de las funciones de las estructuras que nosotros tenemos, de los cuales se va a derivar una patología. Entendiendo un poquito más acerca de la disfunción, hablaremos de la disfunción somática. Nos dice que es el deterioro o alteración de las funciones de los componentes relacionados con las estructuras somáticas. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, hablamos de huesos, articulaciones, fascia y sus elementos vasculares, llámese vasos, estructuras linfáticas y nervios. Bien, seamos más específicos, hablaremos de la disfunción somática articular. Nos vamos a enfocar en las articulaciones como tal. Recordemos que una articulación no es más que nada que la unión de dos o más huesos. Es ahí donde se da la movilidad. Steele hace mención o la describe como un fenómeno de restricción de la movilidad articular que puede ser parcial o total, y esto implica una perturbación vascular, neurológica y muscular que se puede complicar con trastornos viscerales a través del sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa esto? Bueno, hace mención a todos los movimientos que nosotros ejecutamos en cualquier parte de nuestras articulaciones. Ejemplos de las articulaciones, pues bueno, puede ser hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo o incluso los dedos, que bueno, puede haber una complicación en la movilidad que puede ser parcial, o sea, se restringe cierta movilidad o puede ser total, hay una movilidad nula como tal. ¿Y esto qué va a complicar? Pues nos va a llevar a un problema tanto vascular, o sea, de irrigación sanguínea, neurológico, hablando del sistema nervioso, y muscular, acerca de los movimientos como tal. A nivel articular, podemos definir disfunción somática como una restricción de la movilidad de un solo parámetro de la articulación, sin lesión de la misma y generalmente secundaria a un trastorno del micromovimiento. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber ocasiones en las que esa articulación va a tener restricción, pero sobre un movimiento específico. Ponemos el ejemplo a lo mejor del hombro. Va a haber pacientes que van a ir con dolor al hacer la flexión, pero al hacer la extensión o la abducción y las rotaciones no nos genera el mismo movimiento, el mismo dolor, perdón, o la misma restricción que cuando nosotros ejecutamos una flexión. Entonces, nos va a resultar un problema eh, de forma secundaria o un trastorno de micromovimiento, perdón. ¿Cómo podemos medir el parámetro de la movilidad de nuestros pacientes? Pues bueno, va a depender mucho del tipo de paciente que nos llegue.
¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo la movilidad para un paciente de tercera edad, un paciente sedentario, el tipo de cuerpo, ya sea ectomorfo, endomorfo o mesomorfo, va a influir bastante y también la sexualidad del paciente, ya sea masculino o femenino, va hasta cierto punto, tiene algo que ver con la movilidad articular como tal. Bien, dentro de estas movilizaciones que nosotros vamos a tener en articulaciones, vamos a tener diferentes tipos de barreras que nos van a permitir o no realizar estos movimientos en cada articulación. Tenemos la barrera fisiológica. Esta se da o es aquella que está relacionada con el final del movimiento activo y que está determinada por las tensiones y presiones de los tejidos blandos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ir a un movimiento normal, pero no, esta barrera nos va a permitir llegar hasta donde el tejido, en este caso puede ser muscular o tendinoso, nos permita. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más claro es un estiramiento. Va a haber personas que van a poder llegar más que otras gracias a esa flexibilidad que puedan tener en esos tejidos. También tenemos la barrera anatómica. Esta barrera es aquella que queda determinada por las propias estructuras anatómicas y esta no puede aumentarse o modificarse, pues puede producir daños. ¿Esta cuál es? Son esos movimientos donde vamos a llegar a tope, ¿vale? Vamos a tener ciertos grados de movimiento en esa articulación y de ahí no podemos rebasar porque podemos provocar una luxación, una ruptura de algún tejido, llámese ligamento, llámese músculo, tendón, ¿sale? Entonces, llegamos a ese tope y ya no podemos pasar más de eso. Entonces decimos que una disfunción somática articular la vamos a encontrar dentro de la amplitud fisiológica, pero nunca más allá de la barrera anatómica. Nosotros podemos llevar a nuestro paciente al movimiento a barrera fisiológica hasta donde él nos indique. ¿Por qué? Porque hasta ahí sus tejidos blandos nos lo van a permitir gracias a la tensión que se generan esos tejidos, pero no lo podemos llevar más allá, porque si no vamos a provocar una lesión mayor como tal. También vamos a tener barreras patológicas. Cuando nos encontremos con una lesión, una patología o demás, la barrera fisiológica se va a ver afectada, disminuida o aumentada. Y generalmente, a diferencia de la disfunción somática, la movilidad reducida en varios o todos los planos respecto al parámetro único de restricción se suele estar relacionado con las disfunciones somáticas. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna patología, alguna lesión, no vamos a poder llegar a la máxima tensión de los tejidos blandos, llámense músculos, llámense tendones, llámense ligamentos. ¿Por qué? Porque va a ser restringido o en algunos de los casos se va a ver aumentado. ¿Y esto qué puede generar? Un problema en la articulación. ¿Por qué? Porque podemos sobrepasar la barrera anatómica. ¿Sí? Podemos sobrepasar esos grados de movilidad que son los normales o son los permitidos y podemos generar alguna otra lesión. Hablando de la cronología de las disfunciones, decimos que tenemos dos tipos, que es la primaria y la secundaria. Hablando de la primaria, la disfunción suele ser de origen traumático o postural, y esto nos hace referencia a las leyes de Freinet, en específico a la segunda, que ya hemos visto en clases pasadas. Su ubicación no siempre va a ser en columna vertebral, puede ser en algún miembro o alguna estructura fuera de la columna. Suele ser asintomática, no va a presentar sintomatología, y si es así, se manifiesta por las adaptaciones que provoca en otras estructuras. La disfunción primaria precisa
siempre de una adaptación. Este hecho es más evidente a nivel de la columna. ¿Qué quiere decir de adaptación? Que si una vértebra va a estar deteriorada o si alguna estructura fuera de va a estar deteriorada, otras estructuras cercanas van a apoyar, van a compensar. Entonces esto va a generar un problema crónico. Hablamos de las disfunciones secundarias. Se trata de una adaptación y o compensación. Estas las vamos a tener en grupos, como ya habíamos mencionado en la presentación de las leyes. La disfunción primaria se ha fijado en el tiempo y ha provocado adaptaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la disfunción secundaria va a venir eh, por parte de una disfunción primaria. Lo podríamos manejar como lesiones agudas y lesiones crónicas. Las lesiones agudas serían las disfunciones primarias y las crónicas que ya llevan mucho tiempo, que ya hay una adaptación en otras estructuras, serían las disfunciones secundarias, ¿vale? Se precisarán al menos 2 actos terapéuticos para resolver el cuadro, que quiere decir que no, por lo regular no van a salir a la primera sesión. Entonces vamos a tener grados para las disfunciones articulares. En este caso llamaremos primer grado a todas esas disfunciones en donde existan los movimientos, que se respete la fisiología articular. Recordemos que la fisiología articular es el movimiento llegando a la tensión del tejido blando, llámese músculo, llámese tendón. ¿Vale? Todavía hay cierto movimiento. Y cuando es de segundo grado, que también se denominan traumáticas, hace referencia a las disfunciones asentadas sobre ya alguna situación previa, ya hubo una lesión previa para que se determinara esta disfunción, o sea, ya generó problemas mayores, ¿vale? Y estos no siguen los parámetros fisiológicos de movilidad. Se pierde como tal el grado de disfunción o el grado de movimiento de la articulación y puede ser de manera completa. Bien, hablaremos de las características, de los signos, síntomas de este tipo de disfunciones somáticas que podemos ver, analizar en el paciente y determinar de una forma más precisa el diagnóstico para el tratamiento de estas lesiones. Bien, tenemos las disfunciones agudas o primarias. Estas generalmente son a un gesto brusco y van a provocar dolor agudo en la zona, hiperemia local, o sea, aumento de la temperatura, calor, espasmos musculares, estas contracciones involuntarias musculares que se van a acentuar en la zona. Puede haber edema, que es la inflamación, dolor neurológico, o sea, puede haber una irradiación, que el dolor no se mantenga en la zona, sino aumente o vaya hacia otras zonas. Y la irritación de la sinovial, o sea, de la articulación. También tenemos las disfunciones crónicas o disfunciones secundarias. Estas son de carácter insidioso y se caracterizan por hipotemia localizada, o sea, frío o temperaturas bajas, fibrosis articular, muscular y ligamentaria, en donde vamos a crear este exceso de tejido en la zona afectada y por lo cual va a provocar también dolor, hiperpresión de las carillas articulares, se van a hacer más pequeños esos espacios articulares y la acidificación del pH, que puede ser inferior a 7. Bien, también tenemos lo que es la adaptación.
esta va a ser una compensación de las vértebras adyacentes a la vértebra que se encuentra en disfunción. Cuando tenemos una vértebra, y no nada más hablar de la columna, sino hablamos de cualquier estructura, llámese ósea, llámese muscular o demás, cuando tenemos este tejido lesionado, va a haber, hablándose de vértebras cercanas o estructuras cercanas a la estructura lastimada que van a compensar el movimiento, el objetivo que tenga esa estructura que está lesionada. Entonces ellos compensan y obviamente hay una adaptación para que se siga llevando a cabo, en este caso, el movimiento, pero pues obviamente va a ser un movimiento diferente, ¿vale? Entonces hablamos que si la disfunción primaria es reciente y la adaptación no se ha consolidado mediante cambios en los tejidos, un solo acto terapéutico sobre la disfunción originaria será suficiente para restablecer toda la normalidad del segmento. Quiere decir que no hay una adaptación. Es fácil corregir esa lesión, esa disfunción, cuando es aguda o primaria. Mas, sin embargo, cuando la adaptación se asienta en el cuerpo y los tejidos desarrollan cambios histológicos, la adaptación se vuelve fija. Se requieren dos actos terapéuticos, uno sobre la disfunción primaria y otro sobre el grupo adaptativo. A este fenómeno de asentamiento le llamamos compensación. Entonces, esto ya se vuelve crónico, ya es secundario. Entonces, no solo trabajamos ya en la estructura en disfunción, sino trabajamos tanto en la de disfunción como en las de adaptación, las otras estructuras que ya generaron una adaptación previas a la lesión de la estructura lesionada. Bien, hablamos del macromovimiento. Estos términos son importantes que ustedes los conozcan, ya que aparecen en la literatura de osteopatía y los van a encontrar durante toda la carrera. Entonces es importante que conozcan y sepan de qué estamos hablando. Un macromovimiento, nos referimos a un movimiento fisiológico de la articulación, o sea, un movimiento normal y que este se puede medir mediante un goniómetro. Más sin embargo, cuando hablamos de un micromovimiento, vamos a hacer referencia a los movimientos acoplados de deslizamiento, rodamiento, rotación, lateroflexión y demás, que van a venir acompañados del macromovimiento. Cuando nosotros realizamos un movimiento normal, vamos a ejecutar o va a haber otros movimientos de estructuras alternas que van a permitir ejecutar el movimiento normal, o sea, el macromovimiento. Entonces, si yo hago una rotación en columna o en cadera, el macromovimiento, pues bueno, es el movimiento normal, ¿no?, que realizo. Y los micromovimientos van a ser estructuras alternas que van a aportar o van a ayudar para que se realice el primer movimiento, por así llamarlo. Cuando hablamos de hipomovilidad o hipermovilidad, vamos a hacer mención a los movimientos, más bien a la ya sea restricción del movimiento o el movimiento con mayor rango de lo normal, por así decirlo. Si hablamos de una hipomovilidad, estamos hablando de una restricción, hay poco movimiento. Más sin embargo, una hipermovilidad, vamos a hacer mención a un movimiento más exagerado que se sale de los rangos de grados normales del movimiento. Bien, esto es un poco acerca de la parte de la disfunción en la osteopatía.
Espero les haya gustado la clase, espero hayan comprendido un poquito acerca de este tema. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden escribirme. Y pues bueno, como cada presentación les dejo esta herramienta en donde ustedes se pueden apoyar para repasar, para generar dudas, obviamente, ¿vale? Y para saber si están entendiendo, si hay esa captación de la información que se les da. Espero les haya gustado, les sirva de mucho esto. Cualquier duda, nuevamente, lo repito, quedo al pendiente. Muchísimas gracias.